Bueno, ahí estamos grabando entonces. A ver, este problema 4 nos dice, el sonido se propaga a 340 metros por segundo en aire y a 1500 metros por segundo en agua. Se produce un sonido de 256 Hz de frecuencia bajo el agua. La frecuencia en el aire será, a ver, nos dan diferentes opciones. La misma, pero la longitud de onda será menor. No sé. Mayor, pero la longitud de onda será igual. Menor, pero la longitud de onda será mayor. Menor y la longitud de onda también menor, o la misma e igual longitud de onda. O sea, el problema se trata de ver cómo cambia una onda cuando cambia de un medio al otro. Entonces, básicamente, este problema tiene como objetivo que veamos qué cantidades se mantienen iguales y cuáles cambian cuando una onda cambia de medio. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar? Vamos a hacer un esquemita de la situación. Nosotros tenemos digamos que tenemos un recipiente en el cual, acá ahí está la superficie del agua. Acá hay una fuente sonora. Emite sonido hacia arriba. ¿Qué va a pasar cuando el sonido llegue acá arriba? O sea, nosotros sabemos que la velocidad del sonido bajo el agua es una, la velocidad del sonido en aire es otra. Pero ¿qué va a pasar con la onda? ¿Cómo se imaginan ustedes que la onda llega desde el agua hacia el aire? ¿Cómo que cómo llega, profe? Claro, la pregunta es, yo quiero que ustedes se imaginen ahora la onda. ¿Cómo es que si la onda fue emitida debajo del agua, un observador situado fuera del agua podría escucharla? ¿Por qué? ¿Por qué alguien fuera del agua podría escuchar esa onda? Porque puede seguir pasando por los medios. ¿Ok? Es más lento nomás en el aire, pero ¿Ok? ¿Y cómo es que se imaginan ustedes que pasa de un medio al otro? eh, se refracta, refleja, Sí, no me va a haber acuerdo. refracción, es cierto, es cierto. Pero mi pregunta es así, es tratando de motivar su imaginación. Microscópicamente, ¿ustedes se imaginan cómo es que la onda se mueve debajo del agua hacia arriba? Ahí Diana sugiere chocando las moléculas. A ver, más o menos por ese lado es lo que yo quería que imaginen. Ustedes saben que el sonido son ondas de presión. Eso lo discutimos en la clase anterior. O también se puede ver como desplazamientos, de las, o sea, desplazamientos oscilatorios de las moléculas. Entonces, si se genera acá una onda sonora, lo que se genera es un frente de presión que va chocando a la siguiente capa de material. Al llegar acá, a esta superficie, el agua ya no es como aquí, que el agua empuja al agua. Acá el agua empuja al aire. Pero al fin y al cabo, esta interfaz, acá, esta interfaz, tiene que vibrar con cierta frecuencia y esa frecuencia va a ser lo mismo aquí que aquí, en el aire, o sea, en el agua que en el aire. ¿Por qué? Porque esa membrana finalmente, la membrana, me refiero a la capa superficial del agua, va a actuar como una membrana vibrando, pero va a vibrar a la frecuencia que la fuente sonora la emitió y va a hacer vibrar el aire con la misma frecuencia. ¿Se entiende?
la imagen de cómo se está moviendo la onda acá entre dos medios? ¿Se lo pueden imaginar? Sí, profe. Sí. Y el tema de que se escuche distinto. El tema de que se escuche distinto, bueno, es porque primero que nuestros oídos, vos tenés que tener en cuenta ahí que el oído como instrumento de medición está adaptado a escuchar en el aire. Si vos ahora estás en agua, eh, estás usando tu instrumento para captar ondas en un medio donde no es, naturalmente se va a escuchar distinto. Claro, sí. ¿Sí? Aún así, la longitud de las ondas que vos vas a ver van a ser diferentes. Fíjate que la frecuencia en agua va a ser igual a la frecuencia en aire. Pero eh, la, la longitud de onda no va a ser la misma, y eso es porque las velocidades no son la misma. Entonces que la frecuencia la puedo calcular como la velocidad dividida la longitud de onda. Entonces, en agua tenemos que, esta es la velocidad en agua dividido la longitud en agua, tiene que ser igual a la velocidad de propagación del sonido en aire, le damos BS nada más, dividido lambda S. Claramente, como BS es distinto de BA, entonces lambda A tiene que ser distinto de lambda S. Entonces, nos preguntan qué va a pasar con la longitud de onda en el aire. Bueno, entonces despejamos de acá lambda S. Esto va a ser igual a BS dividido BA por lambda A. Un poquito de matemáticas, ustedes lo pueden verificar que esté bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos esta ecuación que nos dice algo acerca de la longitud de onda del sonido. Podríamos calcularla, ¿sí? Pero antes de calcularla, lo que yo sé es que la velocidad del sonido dividido la velocidad, perdón, la velocidad del sonido en aire dividido la velocidad del sonido en agua es un número más chico que 1, porque la velocidad del sonido es más chico que la velocidad en aire, es más chico que en agua. Entonces, este número, que es más chico que 1, multiplica a esto, que no lo conozco en principio. Entonces, yo sé que esto va a ser más chico que esto. Entonces, acá ítem A me dice que la frecuencia va a ser la misma, pero la longitud de onda será menor. Y sí, eso es lo que pasa. Lambda S es menor que lambda A. Ustedes van a poder hacer las cuentas con números, ¿no? Tienen la frecuencia de la onda, así que ustedes pueden calcular la longitud de onda bajo el agua. Así que todo esto lo pueden hacer numéricamente. Profe, y el tema de que las frecuencias sean iguales al cambiar de medio, ¿eso pasa siempre? Porque ya me suena esto de otro ejercicio. Eso es una buena pregunta. La frecuencia, eh, a ver, creo que sí pasa siempre. Al menos con ondas sonoras, ondas mecánicas, me parece. A ver. No me atrevo a decir que pasa siempre, pero en principio en estos casos sí. Eh, digamos, donde vos tenés estas membranas así que generan el movimiento, perdón, cuando vos tenés ondas sonoras que te generan así el movimiento de una membrana, en este caso lo que se conserva es la frecuencia de la onda. Ahora, no me atrevo a decir que pasa siempre. Hay casos en los que podría no pasar. Profe, y por ejemplo, cuando se trata de transmitir eso por un cable, ahí también, o sea, me refiero si siempre pasa eso en esta materia, en los casos que practicamos al menos.
Sí, al menos en estos casos que ustedes van a ver, sí, esto pasa así. Sí. Tienen otro problema como este, el problema 3, en el que vos tenés acá una cuerda de guitarra que excita las vibraciones en el aire. Entonces te preguntan si la longitud de onda es la misma o no en el aire que en la cuerda. Es más o menos la misma idea. En ambos casos es la onda pasando de un medio al otro. Allí las frecuencias van a ser las mismas, pero las longitudes de onda cambian. Ahora hay situaciones un poco más raras, un poco más complejas, en las cuales la frecuencia de la onda sí puede cambiar. Pero bueno, ustedes no van a ver esas cosas ahora. Sí, ustedes no van a ver eso ahora. Quiero ver una cosita más. En particular, el tema con la frecuencia es que la frecuencia de la onda es como el análogo a la energía. Entonces, el hecho de que la energía se tenga que conservar hace que en muchas situaciones la frecuencia sea la misma. Pero hay situaciones, sobre todo situaciones en las que la energía no se conserva, por ejemplo, si ustedes tienen un medio que se está moviendo, cosas así, en el que la frecuencia de la onda no tiene por qué mantenerse constante. Pero bueno, justamente en la mayoría de estos problemas que ustedes van a ver, eso no va a pasar. Entonces, cuando las ondas de sonido pasan de un medio al otro, la frecuencia es lo que se va a mantener constante. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta de este problema o de otro? Bueno, en la clase pasada habíamos hecho muchos de estos problemas. El 9 creo que fue el último que hicimos. Ahora más o menos discutimos el problema 10 al principio de la clase. Entonces hoy quería que discutamos los temas que nos faltan de esta guía, que son... voy a tener la grabación aquí.